Yo soy Luciano Zácara, ex alumno de aquí de la Universidad Nacional de Rosario de Ciencia Política. Una vez que terminé, ya me fui a España a hacer mi doctorado y desde allí, bueno, he estado trabajando mucho tiempo en Europa y ya hace un año y medio estoy trabajando en Qatar hasta el verano, del norte en la Georgetown University en Qatar, pero ahora empecé en Qatar University, que es la universidad más grande y la pública en Qatar. Sí, yo principalmente trabajo sobre las consecuencias de la primavera árabe en los sistemas políticos de la región, principalmente en Irán, en Irak y en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que son las 6 monarquías petroleras, y en las consecuencias en las relaciones que se han generado entre estos estados. Así a grosso modo se puede decir que lo que en un principio parecía que iba a ser una nueva ola de democratización en toda esa zona, finalmente no ha sido así. El resultado ha sido que muchos de estos estados han sabido contrarrestar, o sea, si bien en Egipto, en Túnez y en otros países han tenido consecuencias mucho más graves y en algunos casos como en Túnez han implementado nuevos sistemas políticos con nuevos actores políticos, nuevos partidos. En el Golfo Pérsico específicamente, en los 6 países, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, Omán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, no ha habido casi ningún avance democrático porque los estados han sabido, las familias gobernantes han sabido frenar cualquier tipo de consecuencia que hiciera peligrar la estabilidad de estos regímenes, mezclando medidas represivas, redistributivas y un cierto aperturismo que algunos consideran cosmético. Entonces, tras 3 años, casi llegando al 4.º año de primavera árabe, se podría decir que no ha habido avance democrático en la región, que todos estos países han recibido el cimbronazo, han recibido la señal, pero han frenado cualquier atisbo de gran apertura democrática y han reforzado cualquier medida represiva tendiente a evitar que lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en Siria y en otros países los afecte y que haga peligrar su estabilidad. Es la primera vez que hay una ruptura de este tipo, o sea, es la primera vez que la gente sale a la calle en los países árabes a protestar y a exigir algo que en algunos casos se considera como cambio de régimen, otro cambio de gobierno, otro mejoramiento de las condiciones de la población. Y yo creo que una vez que ya la rueda empieza a rodar es muy difícil de pararla. Otra cosa es cuánto tiempo va a durar. O sea, venía diciendo justamente un artículo sobre Arabia Saudí que decía, bueno, que ahora está mucho más vulnerable que antes y que al sentir esa vulnerabilidad empiezan a implementar medidas mucho más represivas. Lo que pasa es que la represión siempre tiene un límite. O termina eliminando a la población físicamente, a aquellos que se protestan, o la gente se termina rebelando a tal punto que el régimen empieza a romperse desde adentro. O sea que a largo plazo puede ser que ya la semilla del cambio esté sembrada. Ahora depende de cómo se alimente, de cómo se irrigue. Eso puede llevar 10, 20, 30 años. Hay que tener en cuenta que son regímenes muy férreos y que han tardado muchísimos años. En Egipto, sin ir más lejos, después de un año de experiencia más o menos democrática, el régimen militar se ha vuelto a instalar y ahora está mucho más represivo que antes. Los hermanos musulmanes que habían estado más o menos prohibidos durante la época de Mubarak, ahora ya están directamente proscritos e incluso están proscritos en toda la zona del mundo árabe. Por lo tanto, cualquiera que esté más o menos vinculado a la hermandad musulmana es pasible de ser juzgado e incluso ejecutado, no solo en Egipto, sino en los otros países de la región. En el único lugar que ha habido eso ha sido en Túnez, en Libia más o menos, pero con un componente de violencia y de milicia separatista muy fuerte, pero digamos, el único que se ha podido consolidar un poco ese proceso en el cual la oposición tiene capacidad de imponer determinadas cosas a través de las urnas es en Túnez. En Egipto ha fracasado ese proyecto y en el resto de los países prácticamente no se ha movido nada. Vemos la experiencia de Yemen, donde únicamente se ha cambiado de figurita y sigue siendo el vicepresidente, el presidente después de muchos muertos y muchas demostraciones. En Siria estamos viendo lo que está pasando de una guerra civil incontrolable en la cual participa casi todo el mundo, casi como lo que pasaba en Líbano en las décadas de los 70. Y en el resto de países cualquier atisbo de oposición es considerada peligrosa, es considerada, incluso aquella oposición liberal que no tiene tintes islamistas, es categorizada automáticamente de islamista y por lo tanto peligrosa.
se mete todo en la misma bolsa, y aquellos que estén en contra o que exijan determinada liberalización política son automáticamente no eliminados, pero categorizados como islamistas, por lo tanto atentan contra el régimen vigente, atentan contra la familia gobernante, y eso es pasible de una sentencia muy, muy fuerte. También varía mucho de país en país. En Qatar prácticamente no hay ningún tipo de condena social. Aquellos que expresan cualquier tipo de apoyo a los hermanos musulmanes. En Emiratos está un poco peor visto. En Kuwait y en Bahrein los hermanos musulmanes son miembros del Parlamento y están elegidos en el Parlamento y nadie tiene ningún problema con ellos. En Arabia Saudí ya es un poco distinto. En Arabia Saudí es donde se ha decidido que los hermanos musulmanes son una organización terrorista, y con esto presionan a los otros países para que ilegalicen también la hermandad musulmana. Por eso digo, es algo que va pasando en distintos países, pero que genera una serie de tendencias transnacionales y que, bueno, trae consecuencias a los otros países. Bueno, Internet es quizá el mejor mecanismo que tiene la gente para saber lo que está pasando afuera, y Twitter es un ejemplo muy claro. Arabia Saudí es el país que proporciona a la población que tiene, que son 25 millones de habitantes, 30 millones de habitantes, es el país que más tweets emite diariamente. Entonces, si comparamos Arabia Saudí con cualquier país europeo donde la penetración de Internet y de móviles y de celulares es mucho más fuerte, o Estados Unidos, Arabia Saudí emite una cantidad infernal de tweets. Y esto lo que refleja es que la población está muy activa, políticamente muy activa, que tiene muchos intereses en participar en política, que le interesa lo que está pasando en su país y en los países vecinos. Todo el mundo habla de política, pero en medios alternativos, medios públicos o oficiales como Al Arabiya, Al Jazeera, que son las televisiones estatales y pertenecientes a los regímenes. Es muy difícil ver visiones alternativas. Al Jazeera es un poco más abierta, pero desde la primavera árabe se ha notado muchísimo que se han eliminado, se han reducido algunos aspectos de libertad que tenía sobre cómo tratar determinados temas. Eso ha sido evidente, sobre todo si se compara la versión árabe y la versión inglesa de Al Jazeera. Al Arabiya, que es la televisión saudí, tiene una visión muy clara. Cuando ha habido un enfrentamiento diplomático entre Qatar y Arabia Saudí, ahora en marzo pasado, Al Arabiya y Al Jazeera se veían claramente que las dos representaban las visiones diplomáticas de Qatar y de Arabia Saudí. Por lo tanto, no hay lo que se podría decir una libertad de prensa absoluta. Pero los habitantes del lugar buscan la manera de encontrar versiones alternativas, de publicar sus ideas, lo que a veces también trae consecuencias. Publicar un tweet que puede llegar a ofender o ser considerado como una amenaza al régimen, uno puede ir tranquilamente a la cárcel. El único preso político que hay en Qatar en este momento ha sido porque estaba en otro país contando un chiste en una fiesta y alguien lo grabó y lo subió a YouTube. O sea, ni siquiera fue alguien que hizo una declaración a propósito, alguien que por error alguien lo grabó porque lo quería molestar y lo subió a YouTube. A partir de eso está condenado a prisión perpetua. Digamos, los espacios para la libertad son bastante limitados a todo aquel que atente contra las autoridades vigentes. Por lo tanto, es muy difícil pedir apertura política, pedir algo, porque siempre es considerado como excesivo.